Como platicamos ya hace mucho tiempo en una de las primeras, en la primera clase, la idea de los algoritmos grid es intentar construir la solución lo más rápido posible, únicamente tomando información local. O sea, tomando información local y bajo un criterio local, simplemente tomar la decisión que se ve mejor con base en eso, ¿no? Con base en lo que vemos localmente. Y entonces así construir la solución. Esto se parece mucho a utilizar en optimización continua gradient descent o gradient descent. ¿Qué hace eso? O sea, simplemente ver la dirección de la derivada y caminar hacia donde ¿qué? Hacia donde baje más. Hacia donde crece o decrece más, ¿no? Entonces siempre hacia donde se ve, si estás en la montaña y quieres subir al pico, nada más a donde se ve que vayas más para arriba, ¿no? Entonces ese es más o menos el mismo esquema de greedy. O sea, digamos, o sea, y bueno, se tiene el mismo peligro, ¿no? Que si utilizamos, por ejemplo, aquí gradient ascent, nosotros, si empezamos aquí, por ejemplo, nos quedaríamos atrapados en este que es un extremo local, ¿no? Un máximo local. O sea, ya ese en el que siempre buscamos el camino de la derivada, nos vamos a quedar atrapados aquí, ¿no? Cuando en realidad el verdadero óptimo estaba por acá. Entonces, en caso de greedy es más o menos lo mismo. O sea, como siempre intentamos nada más ganar inmediatamente, nos podemos quedar atrapados en estos máximos locales. Entonces, lo que vamos a ver aquí es que para algunos problemas con estructuras particulares, aún esa estrategia greedy sí nos puede dar resultados óptimos. Y es, digamos, que es lo que va a ser nuestra principal misión. O sea, además de dar un algoritmo para resolver el problema, o sea, o dar una estrategia greedy, es demostrar que efectivamente para instancias arbitrarias vamos a encontrar ¿cómo se llama? El algoritmo va a llegar siempre al óptimo, no, sin importar qué, ¿no? Y nada más que en este caso no estamos hablando de problemas continuos, digamos, nosotros hemos estado trabajando en puros problemas que son combinatorios discretos, ¿no? Entonces, bueno, nuestro primer problema con el que vamos a empezar a jugar es de planificación de intervalos. Entonces, una instancia del problema de planificación de intervalos es un conjunto I de intervalos, no de pares inicio-fin. Donde esos pares inicio-fin lo que me determinan es el tiempo de inicio y el tiempo de finalización de una tarea, ¿no? Entonces tenemos un conjunto de tareas que están especificados por el tiempo en el que inician, el tiempo en el que terminan, y lo que nosotros queremos es seleccionar un conjunto de esas tareas de forma tal que ese conjunto sea de cardinalidad máxima y que ningún par de esas tareas se traslapen. O sea, lo que estamos modelando es, por ejemplo, el caso en el que tenemos una única máquina que los puede ejecutar. Esa máquina puede atender una sola tarea a la vez y por lo tanto no podríamos escoger a estos dos, ¿no? Porque como se traslapan, entonces la máquina no podría ejecutarlos, ¿no? Entonces queremos un subconjunto de ellos que no se traslapen. Y en este caso queremos resolver el mayor número de ellos porque pensamos que nos pagan por tarea, ¿no? O sea, mientras más ejecutemos, más vamos a ganar. Bueno, entonces, sí es más o menos claro lo que tenemos que hacer. ¿De qué tamaño es el espacio de búsqueda de este problema? O sea, dada una instancia I de cardinalidad n, ¿de qué tamaño es el espacio de búsqueda? ¿Cuál? 2 a la n, ¿no? Entonces la cardinalidad del espacio de búsqueda es 2 a la n, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque el espacio de búsqueda de hecho es el conjunto potencia de este conjunto, ¿no? O sea, son todos los posibles subconjuntos que puede haber, desde, bueno, el vacío no, porque, pues, bueno, pero sería desde el vacío hasta todos los conjuntos, si es que no sé qué, si es que no se traslapara, ¿no? Pero al principio podría ser
cualquier conjunto de ellos. Entonces, el espacio de búsqueda es, bueno, crece exponencialmente grande con el tamaño de la solución, o es exponencialmente grande con respecto al tamaño de la instancia, que en este caso es de n, ¿no? El tamaño de la instancia está determinado por el número de estas tareas. ¿Sí? Bueno, entonces, ya también hemos platicado que una opción sería intentar hacerlo por fuerza bruta, pero no es factible por el tamaño del espacio de soluciones. Bueno, entonces ahora en el caso de las estrategias greedy es intentar establecer criterios para ir construyendo mi solución. En otras palabras, o sea, a fin de cuentas mi solución S, ¿qué es una solución? Ya dijimos, ¿no? Que es un subconjunto de las tareas, ¿sí? Entonces, ¿en qué radica? O sea, cuando yo estoy haciendo S, que es un subconjunto, o sea, mi solución I, ¿qué es una solución a este problema? Pues es agarrar unos de estos, ¿no? Es agarrar unos de estos, no sé, por ejemplo, voy a agarrar este, me gustó. Le agarro y lo pongo, pum, ¿no? Y ya lo metí. Y luego, ¿qué es lo que quería? Ver de los que restan, cuál es el que más me gusta. Bajo algún criterio. Sí, bueno, a mí me gusta pero, sí se puede, ¿no? Entonces agarro y lo pongo, ¿no? Entonces, la idea del algoritmo greedy es establecer uno de esos criterios para ir metiendo las tareas. Y digamos que la idea es que esos criterios deben de como que tener, al principio, utilizar un poco de sentido común de qué es lo que me conviene, qué es lo que me conviene más meter para que esto quede, en este caso, lo más grande, ¿no? Para que la cardinalidad de la solución sea lo más grande posible. Que bueno, digamos que en este caso también, si fijan, este es un problema de optimización cuya función objetivo es ¿qué? Exactamente, o sea, la función objetivo es la cardinalidad de mi conjunto solución, ¿no? Esa es, o sea, es lo que yo quiero. Que en otras palabras es que mi solución tenga el mayor número de tareas posible. Bueno, entonces, ¿qué creen que sea mejor? ¿Qué estrategia creen que sea buena? ¿Cuál debería poner primero? Ir metiendo a mi solución. ¿Qué les late? Es el que menos estorbe, ¿no? Por ejemplo, ya las dos tienen sentido. La primera es la que menos estorbe. Y digamos que la que menos estorbe sería la que tiene menos conflictos con los demás, ¿no? O sea, porque a fin de cuentas, por ejemplo, si yo meto a la tarea A, tendría que dejar de meter a la B, a la C, a la D, a la E, y hasta la F, ¿no? Entonces, por ejemplo, esa no me gusta. Pero, por ejemplo, si meto a la H, ella solamente me elimina de consideración a quién, a F y a G, ¿no? Entonces, por ejemplo, a esta nosotros la asociaríamos ese número 2, que son sus quiénes, los conflictos, ¿no? O como dijo Manuel, ¿qué tanto nos estorba? Entonces, por ejemplo, A tendría asociado, ¿qué número? Que es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Esta B, ¿cuánto tendría? 1, 2, 3, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces lo que haría greedy es agarrar la que tiene menos conflictos y la hago, ¿y qué es lo que hago? La meto a mi solución, ¿no? Yo digo, bueno, entonces meto primero H. Una vez que metí H, ¿qué tendría que hacer? Descartar. Bueno, H ya está aquí. Quito H y quito sus conflictos. O sea, yo ya sé que si metí H, no puede ir G y no puede ir F. Actualizo otra vez el contador de conflictos y tendría que meter ¿qué? Al que tiene el menor número de conflictos otra vez, ¿no? Y así seguir construyendo mi solución hasta que ya no puedo hacer más. Ese es un algoritmo greedy. Entonces, ¿qué hicimos? Fue establecer una estrategia de qué queremos, ordenar a las tareas en términos de esa estrategia o de ese criterio y empezar a construir mi solución. Pero ya no me fijo más. ¿Qué otros criterios se imaginan que podríamos utilizar? Por ejemplo, podría ser las tareas más cortas.
como que pensando un poco lo mismo, ¿no? Que las tareas más chiquitas igual se interfieren menos con los demás, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál meteríamos primero? Meteríamos primero a C, pero bueno, igual si metemos a C, tendríamos que eliminar a estas, y luego de las que quedan, meteríamos a la más chiquita, que ya todas son iguales, entonces podríamos meter a cualquiera, ¿no? Y bueno, así puede haber muchos criterios. Hay, muchos no van a darnos soluciones óptimas, y bueno, tenemos la esperanza de que al menos uno sí, ¿no? ¿Cómo demostramos que una estrategia greedy no es óptima? Como contraejemplo. Exactamente, solamente tenemos que dar un contraejemplo. Entonces, bueno, aquí vamos a enunciar algunas estrategias greedy que pudieran tener sentido, ¿no? Entonces, una podría ser que los ordenáramos nada más por el tiempo de inicio, y entonces metemos primero a la que inicia primero, ¿no? Otra vez eliminamos de consideración con las que haya conflicto y ahí nos la vamos llevando. Otra estrategia podría ser ordenarlas por el tiempo de finalización. Igual vamos poniendo primero a la que finaliza primero. Otra por la más corta, que ya jugamos con ella, y otra por el número de conflictos, que también ya jugamos con ella, ¿no? Entonces aquí en este caso tendríamos que ir probando cuáles de ellas funcionan y cuáles no. Ya sea dar un contraejemplo o dar la demostración de que en general siempre vamos a encontrar la solución óptima. Bueno, entonces aquí lo que vamos a ver son contraejemplos para las tres que no funcionan. Entonces, ¿cuál resultó que es la buena? Tiempo de finalización. Bueno, entonces, este es un contraejemplo para primero el que inicia primero, ¿no? En este caso es claro que la solución óptima es ¿cuál? Para esta instancia. Las 4 tareas de arriba, ¿no? Pero si ponemos para primero la que inicia primero, agarraríamos esta largota y nada más nuestra cardinalidad sería 1, ¿no? Entonces no funciona. En el intervalo más corto, igual, ¿no? Agarraríamos esta cuando la solución son las 2 de arriba. En el menor número de conflictos, ¿cuál es la que tiene menos conflictos? Es esta negra de acá, ¿no? Entonces incluiríamos a esta, eliminaríamos de consideración a esta y a esta, y luego la otra opción, ¿cuál es? Pues ya nada más es una de estas 4 y una de estas otras 4, ¿no? Entonces nos quedaríamos con una solución de tamaño, ¿quién? De tamaño 3, ¿no? Porque es uno de estos, este y este, cuando en realidad la solución óptima es las 4 de arriba. ¿Sí? Sí. Entonces, el problema nos dice que las tareas se deben de llevar a cabo a cierta hora porque tengan conflicto, es decir, no podríamos tomar la tarea, aunque no sea nada por hacer una solución, la tarea A, luego la B y luego la C. Sí, esa es buena pregunta. O sea, lo primero que tenemos que nos debe quedar claro es que las tareas ya tienen fija su tiempo de inicio y su tiempo de fin. Y digamos que es algo que nosotros no podemos mover. O sea, lo único que podemos mover aquí es a cuál de ellas seleccionamos. Y digamos que la especificación de esta instancia está precisamente en darme esos tiempos de inicio y tiempo de fin. O sea, eso está como que en piedra, ¿no? O sea, una vez que ya me dan una instancia, eso ya no se mueve. Lo que sí es que mi espacio de instancias, ¿de qué tamaño es? Infinito, ¿no? Porque me pueden entregar cualquier número arbitrario de tareas, con tiempos arbitrarios de qué? De inicio y fin, ¿no? Ah, ya me está. Bueno, entonces, aquí tenemos contraejemplos de esas 3 estrategias, ¿no? Entonces, en general, ¿ellas qué? No van a dar No encuentran el óptimo. Bueno, entonces, lo que vamos a ver ahora es el algoritmo que sí encuentra el óptimo, que es una estrategia, nada más la implementación de la estrategia greedy, que lo que hace es ordenar a las tareas por tiempo de qué?
de finalización, ¿no? Entonces es un algoritmo que es extremadamente sencillo. Comienzo con mi solución siendo el conjunto vacío, luego nada más itero de la primera tarea a la última, donde este índice está dado por el ordenamiento en términos de su tiempo de finalización, y lo único que hago es que si la tarea es compatible con lo que ya tengo, la meto, y si no, me paso a la que sigue. ¿Cuál es la complejidad de esto? N log n por ordenar, ¿no? Aquí me llevo n log n. Y bueno, aquí si es n, si es que esto lo hago, si esto lo hago en tiempo constante, entonces la complejidad de esto sería O de n, ¿no? Porque nada más recorro linealmente las tareas. Entonces, si hago O de n log n más O de n, ¿esto qué es igual? Exactamente, ¿no? A n log n. Bueno, entonces, aquí la parte, digamos que importante, la parte crítica, es que yo pueda implementar este if en tiempo constante. ¿Cómo le hago yo para ver si mi tarea es compatible? ¿Qué es lo que tengo que checar? Tienen que comparar los tiempos de finalización. Pero nada más de la última, ¿no? Como están ordenados por tiempo de finalización, la última que metí anteriormente es la que termina aquí, al último de las anteriores, ¿no? Entonces, si no me traslapo con ella, no me traslapo con quién, con ninguna de las de atrás, ¿sí están de acuerdo? Entonces nada más hago una sola comparación y entonces eso sí lo puedo hacer en tiempo constante. Si me atontara y comparara contra todas, ¿esto cuánto sería? N, ¿no? Y entonces ya esto sería N, A O de N, y la complejidad de mi ciclo sería ¿qué? O de N cuadrada, y ya nos pondríamos tristes, ¿no? Pero bueno, no, porque solamente tenemos que comparar contra la última tarea, y eso sacándole provecho otra vez al tiempo de finalización. Bueno, entonces ahí viene una animacioncita de cómo sería la cosa, ¿no? Entonces, de la instancia que tenemos de ejemplo, los ordenamos por tiempo de finalización. Entonces, ¿a quién consideraríamos primero? A B, ¿no? Entonces, B es la primera, ya la bajamos. ¿Qué es lo que tenemos? No, nos pasaríamos a C, pero como C no es compatible, no la brincamos. No es compatible, no la brincamos. Esa sí es compatible y la dejamos, ¿no? Entonces, D no es compatible, F no es compatible, G no es compatible y H sí, ¿no? Entonces esa es la solución, y lo que nosotros afirmamos es que esta solución es ¿quién? Es óptima, ¿sí? O sea que no hay otra solución de cardinalidad mayor. Ahora también no estamos afirmando que es la única solución óptima, ¿no? Lo único que estamos diciendo es que no existe otra solución mejor. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? ¿O qué debiéramos hacer? Demostrar que sí nos da el óptimo. Exactamente, tenemos que demostrar que es óptimo, ¿no? Porque hasta ahorita nada más dicen los gringos hand waving, nada más hemos estado diciendo que sí, ¿no? Pero a ver si es cierto. Entonces, lo que vamos a hacer, o sea, queremos demostrar que nuestro algoritmo es óptimo, y otra vez vamos a proceder por contradicción. Entonces, proceder por contradicción quiere decir, ¿qué quiere decir? Supongamos que existe uno de cardinalidad mayor que no hemos cumplido. Exactamente. O sea, si no es óptimo es porque hay otro que es mejor que nosotros, ¿no? Y entonces, bueno, ahora vamos a ver qué pasa.
Entonces suponemos que greedy no es óptimo. Y vamos a denotar a nuestra solución como I1, I2 hasta IK, ¿no? Que son los trabajos que componen nuestra solución. O sea, nada más les pusimos nombre, ¿no? Y aquí este índice igual corresponde al tiempo de finalización, ¿sí? Y ahora vamos a suponer, como dice, ¿cómo te llamas? Como dice Jonathan, o sea, proceder por contradicción implica suponer que existe una solución mejor. Entonces, esta solución tiene de las tareas J1 hasta la JM. Y suponer que es mejor quiere decir que ¿qué? Exactamente, ¿no? Que M debe ser mayor que. ¿Ok? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es ponerlas una al lado de la otra. Entonces tenemos I1, I2, IR, y hasta aquí, IK, ¿no? Y la otra que es más chida es J1, J2, JR, hasta JM. ¿Sí? Entonces lo que vamos a, o sea, estamos suponiendo que la otra es diferente y que es mejor a nosotros. Y las ponemos una contra la otra. Igual, los índices de esta corresponden al ordenamiento de esta solución por tiempo de finalización, ¿no? Aunque esa solución no haya tomado en cuenta para nada el tiempo de finalización, una vez que me la dan, yo puedo ordenarla, ¿no? Y ponerle estos índices con respecto al tiempo de ¿qué? De finalización. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es fijarme hasta dos, o sea, si eran iguales al principio, y lo que me voy a fijar es hasta dónde empiezan a diferir. Y entonces a ese lugar donde empiezan a diferir le voy a llamar JR. Le voy a llamar R. O sea, el índice donde la solución óptima es diferente a la mía y empieza a ser diferente, le voy a llamar IR. ¿Eso por qué no hace perder generalidad a mi demostración? Porque R en el peor de los casos sería ¿quién? 1, ¿no? O sea, podría ser que empiezan diferentes desde la primera, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, nada más le estoy diciendo, a ver, las pongo uno al lado de la otra y le voy a decir, le voy a llamar R a la posición en la que antes eran iguales y a partir de ella empiezan a ser diferentes, ¿no? Pero igual eso podría haber sido desde el principio cuando eran, ¿qué? Totalmente diferentes, ¿no? Pero yo le digo, bueno, entonces, a ver, R es el lugar en el que empiezan a diferir. Y ahorita, que de todas maneras esto no importa tanto, pero bueno, entonces, o sea, lo que es importante, bueno, eso no es importante, o sea, R es el lugar donde empiezan a diferir, ¿no? Pero igual lo importante es que eso pudo haber sido la primera tarea de todas. Pero en general es la posición R, ¿sí? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer ahora es fijarnos en lo siguiente. Entonces hasta aquí éramos iguales y a partir de acá somos diferentes. Sí. ¿No pueden ser completamente ajenos? ¿No pueden ser qué? Ajenos, no tener ninguna tarea en común. Sí. Si os digamos que empezar aquí. Ah, ok. Sí, o sea, puede ser que R sea 0. Ajá. Sí, 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 o sea, pueden ser totalmente distintos. Ok. Y bueno, ya ahorita hacemos énfasis en qué pasaría en ese caso, ¿no? Pero es exactamente el mismo. O sea, la idea es que si fueran iguales, nos fijamos hasta donde son iguales. Podría ser que nunca fue el caso, pero si sí fue el caso, lo que queremos es separar a nuestra solución en la donde eran iguales y donde empiezan a diferir. Y ahorita hago énfasis, digamos que lo analizamos para el caso en el que eran totalmente distintos. Pero bueno, entonces pensemos que estos fueron los primeros en el que
fueron distintos. Ahora, si son distintos, ¿qué yo sé acerca del tiempo de finalización de la solución óptima contra la mía? Él tiene que finalizar después, ¿sí están de acuerdo? Porque yo lo que hago es que de las que quedan disponibles, yo agarro a la que termina ¿qué? A la que termina primero, ¿no? Entonces, si él tomó una decisión diferente a la mía, lo que implica es que tuvo que agarrar una tarea que termina ¿qué? Que termina después. Entonces tenemos una situación como esta, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que sigue. ¿Qué pasa si yo intercambio las tareas? No pasa nada, ¿no? Digamos que a esta supuesta óptima, todo lo que queda acá no lo afecta, ¿no? No interfiero al resto hacia el futuro y pues del pasado tampoco, ¿no? Entonces ya, ¿qué es lo que hice? O sea, cambiamos un poco y si se fijan mi tarea gris empieza a aparecer un poco aquí a la óptima, ¿no? De hecho, entonces después, ¿qué podría hacer en la siguiente? Cambiar R los dos. Lo mismo, ¿no? Y luego lo mismo. Entonces, de hecho, podría transformar a la óptima en ¿quién? En greedy, demostrando que no son diferentes. Bueno, que en realidad la óptima no podría ser ¿qué? No podría tener mayor cardinalidad, no podría ser mejor que la greedy. ¿Sí más o menos lo ven? Ahora imagínense que eso es aquí al principio. De hecho, al principio se cumple un poco más, ¿no? Bueno, igual. Eran totalmente diferentes. Si eran totalmente diferentes, quiere decir que la primera que escogió óptimo termina ¿qué? Termina después, ¿no? Entonces igual puedo pintar mi raya para el resto y los puedo intercambiar, ¿no? Puedo bajar la mía acá porque termina antes, no afectó al resto y ya se parece un grid, se parece óptima o la otra supuesta óptima un poco más a mi grid. ¿Sí están de acuerdo? Y luego aquí otra vez, ¿qué podría yo hacer? Si son diferentes, ¿yo qué podría hacer? Intercambiarlas otra vez, porque la única forma en la que son diferentes es que él utilice un tiempo de finalización ¿qué? Más grande, posterior. Entonces otra vez yo los puedo intercambiar sin afectar al resto de la solución. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, también se podrá concluir, no, o sea, no sé si para una demostración se puede decir, que como la de abajo tiene una tarea mayor, pero su tarea de antes acaba después que la nuestra, entonces la nuestra también debería de tener esa tarea. Hacia el final es donde terminarás concluyendo eso. ¿Se podría demostrar así? Sí, que es exactamente lo mismo que hicimos ahorita, ¿no? O sea, digamos que aquí lo que podemos hacer es seguir transformando nuestra solución una a una, ¿no? O sea, que hasta aquí vamos igual, las cambiamos. Entonces, ¿cómo te llamas? ¿Quién? Tú. Heréndira. Lo que dice Heréndira, ¿no? Entonces, recuerden que al final estábamos suponiendo que azul había una más, una al final, ¿no? Pero igual, entonces cuando seguimos cambiando, cuando bajemos esta, el tiempo de finalización va a ser ¿qué? Va a ser menor, entonces todavía podríamos seguir utilizando, no habrá conflicto con esta última que es que era la con la que según nos ganaba. A ver, piénsenle un poco y díganme cuáles son sus dudas. Pero digamos, para la demostración va a bastar con que se convenzan de que, al menos para esta tarea en concreto, yo las puedo intercambiar sin que afecte a la solución óptima. O sea, que esta óptima, con esta tarea intercambiada, debería de seguir siendo óptima. ¿En eso sí están de acuerdo? Entonces nada más venimos, la primera que es diferente, las intercambiamos. ¿Y por qué la podemos intercambiar? Porque el hecho de que sea diferente lo único que quiere decir es que esta termina después. Entonces yo puedo bajar esta y yo puedo, ¿cómo se llama?
transformar o cambiar mi óptima para que se parezca un poquito más a greedy, pero la óptima sigue siendo ¿qué? Óptima, ¿no? Porque no afecto nada para acá y no afecto en nada hacia el pasado. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, sí puedo al menos intercambiar esa primera tarea. ¿Sí están todos de acuerdo? Y eso además aplica al principio, ¿no? O sea, imagínense que aquí, que óptima es un poquito más larguita, ¿no? Suponiendo que desde la primera tarea son diferentes. Entonces, si la primera son diferentes, de todas maneras yo podría bajar esta primera tarea acá, ¿no? Como acaba antes, no afecto puedo seguir utilizando el resto de la solución. ¿Sí están de acuerdo? O sea, al menos esa la puedo intercambiar. ¿Sí? Bueno, entonces ya con esa herramienta lo que vamos a hacer es... Ay, no, ya acabamos. Ah, es que la clave está aquí, ¿no? Lo que dice es... de todas las óptimas que pueda haber, yo lo que voy a pedir es que me den la óptima para la cual esta R sea mínima. O sea, imagínense que hay un conjunto de soluciones óptimas, o sea, de que todas son de cardinalidad mínima. Entonces, que está de la óptima 1, la óptima 2, y así hasta la óptima O, ¿no? Son todas soluciones óptimas, son todas de cardinalidad máxima. Entonces yo les digo, bueno, a ver, yo me quiero quedar con la óptima que se parezca más a la mía, a mi greedy. O sea, que esta óptima y mi solución greedy son las que más se parecen al principio. O lo que es lo mismo, para la cual R es ¿quién? R es máximo. Entonces digo, bueno, de todas las óptimas, pero solamente son estas óptimas, no hay más, ¿no? Préstenme la que tiene el R máximo. Y ya le digo, sí, la que tiene el R máximo. Ah, bueno, ya, ¿no? Entonces, con esa es con la que voy a jugar. Entonces le voy a llamar OR estrella. Entonces, lo que nosotros vimos en la diapositiva es que a este OR max yo le puedo cambiar una y sigue siendo óptima, ¿no? Pero ahora ya te estoy dando un R max que es más que es más grande todavía. Y entonces esa ya es la contradicción. ¿Dónde está la contradicción? En que le estoy diciendo, a ver, deme de todas tus óptimas, denme la que se parece más al principio conmigo. En la que el valor de este índice R es el más grande posible. Y ya me la trae, ¿no? Y me dicen, es esta y nos da miedo y todo. Entonces ya la vemos. La comparamos con nuestra solución greedy. Y dimos, ah, bueno, sí, tiene el R más grande de todas. Pero luego ya les aplicamos nuestra jugada y le decimos, ah, pero mira, ¿qué te parece si intercambiamos estas tareas? Y se puede porque esta es diferente porque tiene un tiempo de finalización que es más grande. Entonces yo le paso mi tarea, esta sí cabe ahí, esta sigue siendo ¿qué? Sigue siendo óptima también, pero ahora tiene un R más grande. Entonces esta no era la más grande como supuestamente. Entonces ya con eso termina la demostración por contradicción. Pero de hecho lo que estamos viendo es que nosotros podríamos seguir aplicando ese mismo argumento e ir transformando la supuesta óptima en ¿quién? En la nuestra. ¿Hasta dónde son iguales? Entonces lo que dijimos es de todas las óptimas, préstame la que tenga, la que más se parezca a mi greedy. O sea, la que tenga el prefijo común más ¿quién? Más grande. Entonces de todas las que son óptimas, esta es la que tiene el prefijo común más grande, no existe otra. Y así es como la pedimos. Pero ya me la dan. Entonces una vez que ya nos las dan, nosotros construimos otra que sigue siendo óptima, pero que tiene un prefijo común que todavía más grande. Y eso completa la demostración. Pero lo que les estoy diciendo es que de hecho, bueno, ya eso hace la demostración cortita, ¿no? Pero lo que podríamos seguir haciendo es aplicando el mismo argumento, ¿no? Porque para la siguiente puedo volver a hacer ¿qué? Lo mismo, hasta que transformo totalmente a la óptima en grid. Y sigue siendo ¿qué? Siguiendo, manteniendo el criterio de optimalidad. ¿Sí? Pero cualquiera de esas dos demostraciones son válidas. Esta está más bonita porque escribes menos. Mientras menos escriba es más
Es más chido. ¿Sí más o menos les hace sentido? ¿Dudas? Bueno, vamos a ver otro ejemplo. No, esto ya. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, este problema se llama particionamiento de intervalos. ¿Qué es particionar unos intervalos? ¿Qué quiere decir particionar cosas? Seccionarlo en partes pequeñas. Echarlos en bolsas, ¿no? Que son las particiones. Para que algo sea una partición, ¿qué quiere decir? Que sus qué son qué. Que sus uniones son... Que sus intersecciones son qué. Son vacías, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y que la unión me da ¿qué? El todo. Entonces, lo que nosotros tenemos es un conjunto de intervalos y vamos a querer generar unas particiones. Entonces, aquí, esto por ejemplo surge en el contexto de clases y que queremos asignar en salones. Entonces, nuestros intervalos van a ser un conjunto de clases donde la clase J empieza a la hora SJ y termina a la hora FJ. Y ahora lo que nosotros vamos a querer es dar una función que a cada una de estas clases les va a asignar un salón. Y lo que queremos otra vez es que las clases que le asignamos a los salones no se traslapen, exactamente. Y lo que vamos a querer es que el número de salones que utilicemos sea ¿qué? Máximo. Sea mínimo, ¿no? Porque queremos usar el menor número de salones. Entonces, por ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no? Entonces, este sería, por ejemplo, el salón 1, el salón 2, el salón 3 y el salón 4, ¿no? Y entonces estos intervalos son las clases que vamos asignando a los diferentes salones. Entonces, esta solución ocupó ¿cuántos salones? 4 salones, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es asignar clases a salones de forma tal que las clases no se traslapen porque se pelean los profes y que el número de salones sea ¿quién? Sea mínimo, ¿no? Y a ver, ¿por qué les dije que entonces que la solución es una función? ¿Qué es una función que tiene como dominio quién? ¿Y codominio a quién? Es una función que va de dónde a dónde. ¿Del conjunto de quién? De intervalos, ¿no? ¿Y a dónde me lleva? Por ejemplo, a los naturales. Donde el natural sería el ¿qué? El índice del salón, ¿no? O sea, lo que me dice es aquí ya la función, si vemos la solución me diría, por ejemplo, a la clase 1, que está especificada por el tiempo de inicio 1 y el tiempo de finalización ¿qué? 1, ese lo asigno ¿a quién? Al salón 1, por ejemplo, ¿no? Y asigno la clase I, que tiene el tiempo de inicio I, el tiempo de fin I, lo asigno al salón, ¿cuál les gusta? El 3, y así, ¿no? Entonces mi solución es esta función, que tiene como dominio a los intervalos y como codominio a un índice que me designa ¿a quién? Al salón a donde lo voy a asignar, ¿no? Que igual, si quieren, para que no se vea así tan payaso, aquí podría ser el conjunto, bueno, no, porque sí, ya lo natural está bien. ¿Sí? Y lo que queremos es que el índice máximo de los salones sea ¿qué? Sea mínimo. Bueno, entonces sí está claro lo que queremos hacer. Entonces una función nada más es eso, ¿no? A esto le asigno a esto le asigno a esto.
Esta es una de esas funciones donde al salón 1 le asigné E y J. Bueno, C, D, G lo asigné al salón 2. B, H lo asigné al salón 3. A, F, I lo asigné al salón ¿qué? 4, ¿no? Bueno, entonces ahora, ¿esa asignación será óptima? Pues no, la intención es que no, ¿no? Esta es una asignación que sí es óptima. La asignación anterior, ¿cuántos salones usaba? 4, y esta usa 3. ¿Qué podrían usar como garantía de que esta asignación sí es óptima? O sea, de que cómo usan, de que qué utilizan de garantía para afirmar que no se pueden usar 2 salones. Porque sea una cosa que sea mejor a esta es una que utilice 2 salones, ¿no? Que los intervalos de tiempo de las clases ya no cabrían en 2 salones, es mayor al total de las posibles que caben. Más o menos, ¿no? O sea, lo que podríamos decirle, mira, en este tiempo se traslapan ¿cuántas? 3. Entonces, al menos para esas 3 clases necesito 3 salones, ¿no? O sea, este es un límite, digamos que físico para mi solución óptima. Entonces, cuando yo entrego mi solución, también podré entregar este tiempo donde hay 3 clases que se traslapan y eso ya es una garantía de que no puedo usar menos salones, ¿no? Porque al menos tengo que planificar esas 3 clases. ¿Están de acuerdo? Entonces, una cota para mi solución óptima es esto, ¿no? Que se llama depth. Bueno, ahorita adelante, mira. Vamos a decir que la profundidad de un conjunto de intervalos es el máximo número que contienen un tiempo dado, ¿no? O sea, en este caso, a este tiempo, ¿cuántas lo contienen? 3, ¿no? Pero también a todos estos, y a todos estos, y a todos estos. Entonces, la profundidad de un conjunto de intervalos es el número máximo es el número de intervalos que se intersectan en el mismo punto, ¿no? En este caso tenemos 3 de ellos. Pero aquí digamos que tenemos muchos puntos de esos para mostrar. Tendríamos un montón de evidencia para decir que la profundidad de este conjunto de intervalos es ¿qué? 3. Bueno, entonces ahora lo otro que ya también vimos es que el número de salones a fuerza necesita ser mayor o igual que ¿quién? Que la profundidad, ¿no? Es imposible que utilicemos menos. Entonces, la solución anterior, como tiene profundidad 3, entonces es óptima, ¿no? Porque el número de salones no puede ser menor que ¿quién? Que la profundidad, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Ahora entonces lo siguiente que nos preguntaríamos es si sí siempre existe un plan que utilice el mismo número de salones que la profundidad. ¿Qué creen? Que sí, lo que vamos a hacer es, ¿cómo lo vamos a demostrar? Dando un algoritmo que siempre lo encuentre. De hecho, ese es muy común. Las demostraciones de existencia, o las más bonitas, ¿no? No es tan común, de hecho. Pero digamos que el mejor caso es que una demostración de existencia demos el procedimiento para encontrar lo que andamos buscando. Como este va a ser el caso. Entonces lo que vamos a hacer es ordenar a los intervalos ahora por el tiempo de inicio y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué va a ser importante eso? Entonces ordenamos a los intervalos por tiempo de inicio. Y luego lo que vamos a hacer es considerarlos de manera secuencial. Del que inicia primero al que inicia al final, ¿no? Entonces lo que dice mi siguiente if es que si la tarea bajo consideración le entra a cualquier salón de los que ya llevo creados, ¿qué hago? Ponlo ahí.
O sea, planifica mi tarea J en el salón K. En otro caso, ya aquí directamente me dice crea otro salón, o sea, crea el salón D más 1. Ah, bueno, al inicio empezamos con 0 salones, ¿no? Tengo D, que es mi número de salones, igual a 0. Y digamos que voy agarrando las tareas. Si no caben en alguno de los salones que llevo, ya nada más así olímpicamente digo, bueno, no es olímpicamente, ahorita vamos a ver que tiene mucho sentido. Creo otro salón y agrego mi clase en este nuevo salón nuevo. Y bueno, actualizo el índice máximo de salones a ver. Ahora entonces nuestra afirmación es que ese algoritmo es óptimo. ¿Cómo le vamos a hacer para demostrarlo? ¿Cómo se imaginan? Por contradicción. Lo que vamos a hacer es ocupar pues el resultado anterior, ¿no? O sea, en el resultado anterior, ¿cuál fue? Fue caracterizar el óptimo. Si se fijan, lo que nosotros estamos argumentando es que si solamente creamos un salón cuando ya nos dimos cuenta que o sea, digamos que solamente creamos el késimo salón cuando la profundidad es K, entonces vamos bien, ¿no? Porque solamente creamos un salón cuando nos dimos cuenta que era estrictamente ¿quién? Que era estrictamente necesario. Creo el K porque estoy viendo un conjunto de intervalos que de tamaño que, o de cardinalidad que K que se intersectan, entonces a fuerzas necesito el salón ¿quién? El salón K. Si siempre hago eso, o sea, siempre lo hago, siempre creo el késimo salón cuando encuentro K intervalos que se traslapan en un punto, entonces va a ser ¿qué? Va a ser óptimo, ¿no? Porque mi número de salones va a ser igual a ¿quién? A la profundidad. Y eso es óptimo, ya lo vimos en el caso anterior, bueno, fue el resultado anterior, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ver si es cierto. Entonces, lo que estamos haciendo es ordenar por tiempo de ¿quién? Por tiempo de inicio, ¿no? Entonces, a ver, voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que tenemos desde el salón 1 hasta el salón K-1, ¿no? Y ya le pusimos cosas. O sea, estos ya tienen todos estos tienen cosas planificadas, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? O sea, nada más estoy dibujando qué es lo que, o sea, al salón 1, al salón K1, y ya tienen tareas, ya tienen clases aquí asignadas. ¿Ok? Cuando yo estoy revisando la siguiente tarea, yo lo que sé por el algoritmo es que ¿cómo son los tiempos? O sea, ahora llega una nueva tarea aquí. ¿Qué es la que quiero? Perdón, una nueva clase, ¿qué es la que quiero ver si en qué salón la voy a meter? ¿Qué es lo que yo sé acerca de las tareas que ya están en salones? Que su tiempo de inicio es anterior, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Su tiempo de inicio es anterior, es lo único que sé. ¿Sí? Entonces ahora, lo que me dice el algoritmo es, fíjate si esta tarea es compatible con algún salón, y si es compatible con algún salón, pues ya ponlo ahí. ¿Qué es lo que harían ustedes? ¿Con quién vendrían a comparar? No, con el que ya está lleno, no. O sea, ahora estas tareas hacia acá, tal vez no lo dibujé, hacia acá es el tiempo, ¿no? Pasado, lo más al pasado, más al futuro. ¿Con quién me convendría compararme? Con la que acaba primero, ¿no? Voy y me pregunto si cabe en la que acaba primero. En esta. Imagínense que no. Que mi tarea se traslapa con la que acaba primero. ¿Qué quiere decir? Que no cabe, que se traslapa con todos, ¿no? Como todos ellos, como esta es la que acaba primero, todas ellas están en el futuro. Como todas ellas empiezan primero que esta, están un poquito más que hacia atrás. Entonces, de hecho, yo ya identifiqué este punto en el que se traslapa con quién.
con las K menos 1. Entonces eso quiere decir que ¿qué? Que necesito un késimo ¿qué? Un késimo salón. Pero además aquí tengo la prueba de que a fuerzas lo tengo que hacer, porque tengo que K tareas que se traslapan en el mismo ¿quién? En el mismo punto. Entonces, si se fijan, solamente creo un nuevo salón cuando es estrictamente necesario. Entonces, al final, mi profundidad va a ser igual a ¿quién? Exactamente igual a ¿qué? Al número de salones. ¿Cuál es la clave? La clave es que todos estos cuates empiezan antes. Y como todos empiezan antes, entonces yo me tengo que traslapar a fuerzas con todos y cada uno de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque nada más me fijé en el que acaba más en el pasado. Si me traslapo con él, también me tengo que traslapar con él, porque él tiene que empezar ¿qué? Antes que el azul, ¿no? Pero acaba después que él, entonces también me traslapo con él. Este también, ¿no? Empieza antes que el azul, o sea, viene más atrás que acá, pero también acaba después que el rojo, entonces también me tengo que traslapar con él. ¿Sí están de acuerdo? Entonces ya veo que mi tarea se traslapa con K menos 1 tareas, y entonces necesito el késimo salón. ¿Dudas? Pregunten. En el algoritmo eso no se incluye, ¿no? Lo comparamos con todos porque al final son K, entonces no importa mucho. Ah, eso sí, de hecho es un punto bien importante. Ahorita lo vamos a discutir. Sí, es bien importante, y si no, aquí dice que esta implementación me toma n log n. Si hiciéramos eso me tomaría n cuadrado. Ahorita es un punto bien interesante, ahorita lo vemos. ¿Dudas de esto? Pregúntenme si tienen dudas. Una forma de seleccionar qué poner en el examen es preguntar cuando se ven más dormidos. Entonces, cuando el número de dormidos es más grande que un threshold, ese tema va en el examen. Así, seguro. Más grande que Cuando es más grande del 10%, ¿no? O sea, otra vez, o sea, aquí, bueno, voy a revisar la redacción de la demostración, ¿no? Bueno, aquí ya hice el dibujito. Entonces, ¿qué es lo que dice la demostración? Bueno, la primera es, bueno, tenemos esta primera observación, ¿no? Que dice que nuestro algoritmo nunca planifica dos tareas incompatibles en el mismo salón, ¿no? ¿Qué es lo que hace a verificar? O sea, solamente si es compatible lo pone ahí. Ahora dice, entonces nuestro algoritmo greedy es óptima. Y dice, llevemos un punto, fijamos en un punto donde tenemos D salones. Entonces, para cambiar nuestro dibujito, entonces aquí teníamos hasta ese ¿quién? Hasta ese D, ¿no? O sea, tenemos el salón 1 hasta el salón D. Y ahora entonces, bueno, entonces llevábamos D menos 1 salones para seguir con la de esta. Y entonces, ¿en qué momento es que abrimos el salón número D? Abrimos el salón número D solamente si nuestra tarea que estamos considerando nueva, que en este caso se llama J, que es esta azul, no es compatible con ninguno de los salones, ¿no? Entonces, el hecho de que no sea compatible con ninguno de los salones quiere decir que no es compatible con ¿quién? Con D menos 1, también no va a ser con D menos 1 ¿qué? Clases, ¿no?
Porque la incompatibilidad con los salones está dada por la incompatibilidad de las clases. O sea, no es compatible con un salón porque hay una clase ahí con la que me traslaparía, ¿no? Entonces lo que dice ahora es que como ordenamos por tiempo de inicio, todas esas otras clases empiezan como antes que J, ¿no? Entonces aquí en mi dibujo yo vine y puse, quiero poner mi tarea J. Entonces todas las clases que estén en los otros salones tienen que empezar, ¿qué? Más hacia la izquierda, ¿no? A esta y todas las demás, ¿no? Ahora, el hecho de que ella no sea compatible con estas, quiere decir que todas ellas terminan más que más a la derecha de su tiempo de qué, de su tiempo de inicio, ¿sí están de acuerdo? Entonces, todas estas tareas empiezan más a la izquierda y terminan más aquí, más a la derecha. Entonces, si me fijo en este punto, y si pinto esta raya en este punto, ella va a atravesar a todas las tareas, ¿no? Porque todas empiezan más a la izquierda y todas terminan más que más a la derecha. Entonces, ya aquí estoy viendo cuántas tareas que se traslapan en el mismo punto, D. Entonces, eso me obliga a concluir que necesito de salones. Entonces, solo en ese caso creé el 10º salón, pero solamente lo hago en ese caso, ¿no? O sea, solamente creo un nuevo salón cuando yo encontré cuántas. O sea, yo encontré que tengo un número de tareas que se traslapan en el mismo punto y que ese número es mayor que ¿quién? Que el número de salones que traigo. Eso me garantiza que mi algoritmo es óptimo, ¿no? Porque me va a dar un número de tareas que es exactamente igual a la profundidad de los intervalos. Y ya sé que no puede haber una planificación que utilice menos salones que la profundidad. ¿Sí están de acuerdo? Y ya entonces ya mi algoritmo es óptimo. Bueno, entonces, ahora lo otro que viene aquí, que también es bastante interesante, que es que yo puedo implementar este algoritmo en n log n. Vamos a ver si es cierto. Entonces, ¿cuánto me toma ordenarlos por tiempo de inicio? N log n, ¿no? ¿Cuántas iteraciones son de este ciclo? Del ciclo for. N, ¿no? Porque es de 1 hasta n, ¿no? Entonces lo hago en orden de n veces. Ahora, como bien ¿cómo se llama? Alejandra. Como bien lo dijo Alejandra, o sea, la clave va a estar donde sigue. O sea, aquí en este if, dice así muy alegremente, si J es compatible con algún salón. Depende cómo haga esto, este if me puede tomar desde O de log n, pero se puede ir, si no lo hago bien, a O de n. ¿Por qué? O sea, porque ver si es compatible con un salón, si lo hago mal sería comparar ¿quién? Con todos los últimos, ¿no? O sea, veo, no cabe, chin, otro. Pero ¿cuántos salones puedo tener en el peor caso? De orden n, ¿no? Entonces, si hago una búsqueda secuencial, ¿qué pasaría? Me queda de orden n, y entonces la complejidad de resolver este if sería O de n, dándome una complejidad total de ¿cuánto? N cuadrada, ¿no? Entonces no le tengo que ser así. Aquí ya les puse que lo puedo hacer en O de log n. ¿Qué quisiera yo ir? O sea, yo quisiera que me dijeran directamente cuál es el salón más que termina más temprano, ¿no? Y ya nada más voy y me comparo con él, porque ya sé que si no cabe en él, no cabe en quién. No caben todos los demás, ¿no? ¿Cómo hago esto? Bueno, pues aquí ya me dice. Dice entonces, para que lo hagas en log n, dice mantén los salones en una cola de prioridades. ¿Qué es una cola de prioridades? Como un stack, dependiendo de qué horas tenga. Más que stack, que se llama heap. Pero sí es eso, ¿no?
O sea, una cola por prioridades lo que hace es que yo tengo una cosa que está, un arreglo, digamos, una cola, piensen en una cola, pero donde cada una de estas cosas tiene una llave. Entonces, digamos, tiene una llave y tiene un contenido, ¿no? Y la idea es que si este es el de donde sacamos cosas de la cola, siempre está, por ejemplo, el que tiene la llave más chica o el que tiene la llave más grande, ya dependiendo de cómo nosotros queramos. Y entonces, digamos, se llama cola por prioridades y la prioridad nos las da esta llave. Entonces lo que nos dice es a los salones, mételos en una cola por prioridades donde la llave sea quién. El tiempo de finalización de la última tarea que metimos, ¿no? Entonces lo único que hacemos es sacar a la primera que esté aquí. ¿Sí? Entonces ya nada más, ya está ahí siempre. Y ya lo saco y entonces, pero bueno, sacarlo me toma tiempo constante, pero luego acomodar todo esto es lo que me toma. ¿Alguien sabe cómo se implementan estas colas por prioridades? Hay muchas formas, ¿no? Pero de las más comunes es con un heap. ¿Cómo funcionan los heaps? ¿Qué es un heap? Y lo chido de los heaps es que, ¿qué es un heap? ¿No? ¿No? Les digo, se los dejo de tarea. Es muy sencillo. O sea, un heap es un árbol binario y con la propiedad de que, o sea, tienen un árbol, ¿no? Y bueno, pueden tener un max heap o un min heap. La cosa es, lo único que ustedes necesitan es que, por ejemplo, si es un min heap, el padre es más grande que sus hijos. Para cualquier nodo que ustedes agarren, el padre es más grande que sus hijos. Y ya. Imagínense que es un min heap. Si el padre es más chico que sus hijos, en la raíz, ¿qué debe haber? Siempre el mínimo, ¿no? Entonces nada más le van sacando de la raíz. Ahora, ¿qué pasa si, o sea, por ejemplo, si resulta que hay un nodo que es más grande? O sea, si ya digamos que saco aquí, por ejemplo, saco al primero y entonces queda mi árbol mocho, ¿no? Una forma que podrían hacer es, o lo que hacen es agarrar a este y se lo traen para acá. ¿Qué pudo haber pasado al hacer eso? Que este ya no es el más pequeño. ¿Qué tendrían que hacer? Arreglarlo, ¿no? Pero al arreglarlo es muy fácil. ¿Qué harían? Si no han visto el algoritmo, ¿qué harían por sentido común? Agarrar al hijo más pequeño y hacerle ¿qué? Intercambiarlo, ¿no? Entonces, intercambio y yo me podría venir para acá, por ejemplo, ¿no? Si es que este era el más pequeño, los intercambio. Y luego aquí, ¿qué hago? Lo mismo, me llamo recursivo y agarro el más pequeño, ¿no? Y ya pensar que le hago este chin y lo intercambio y ya queda un max heap. ¿Cuántas operaciones tengo que hacer para arreglarlo? Nada más lo gene. ¿Por qué lo gene? Porque nada más, o sea, lo que estoy haciendo es, en el peor de los casos, viajando de la raíz a las hojas en un árbol binario. ¿De qué tamaño es un árbol binario? Log n, ¿no? En este ya sabemos que es log 2n, ¿no? ¿Sí están de acuerdo? Y bueno, entonces así es como se implementa el masking. Aquí lo que es bien chido es que nos podríamos imaginar que requerimos apuntadores al hijo izquierdo y al hijo derecho, ¿no? Pero no, los algoritmos de masking lo hacen sin estos apuntadores, nada más con los índices. Entonces no necesitan memoria extra para estos apuntadores. Si les interesa, hecho en el libro de Corman viene bastante bien explicado. Pero bueno, entonces de ahí es donde viene este log n, ¿no? Y bueno, entonces ya este for junto con el mac, junto con la cola de prioridades, me da n log n también, ¿no? Dando una complejidad completa de n log n. ¿Dudas?
Bueno, entonces vamos a dejarla aquí para que ya puedan ir a dormir a sus casas y no estén aquí